Bien chicos, buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a los ejercicios explicativos correspondientes al tema de los triángulos rectángulos notables. Muy bien, ¿quiénes son los triángulos rectángulos notables? De acuerdo a la teoría, viene a ser ángulos que tienen una expresión ya determinada para poder identificar cuánto vale la posición de cada uno de sus lados en ese caso. Bien, el primero de ellos es el de 30 y 60. De acuerdo a la teoría, 30 es K, 60 es K raíz de 3 y la hipotenusa vendría a ser 2K. Con respecto a 37, 53, 37 le corresponde 3K, 53 le corresponde 4K y la hipotenusa de este ángulo notable vendría a ser 5K. Con respecto al de 45 y 45, los catetos de los ángulos de 45 es K y K, y la hipotenusa debería ser K raíz de 2. Esa es la posición. Y finalmente, el de 16 y 74, 16 es 7K, 74 es 24K, y la hipotenusa representa 25K. Ahí está, esos son los triángulos notables. No necesariamente en estos triángulos notables vamos a representar el valor de K. Yo lo puedo representar por cualquier constante. Si yo no quiero K, le puedo poner, por ejemplo, la constante A. Ahí está. Entonces, ¿quién representa? Representa 5A, 3A y 4A. Entonces, eso puede haber ese cambio. No se preocupen ustedes, ¿ya? Entonces, esta es la representación que toman los lados con respecto a los triángulos notables. Muy bien, entonces vamos con el primer ejemplo. De acuerdo a la teoría también ya habíamos visto el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, este ejemplo tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Dice, calcular el valor de x en la figura correspondiente. Ah, ya, entonces este es un triángulo rectángulo, no sé los ángulos, pero sí puedo saber cuánto es la posición que toma. Pero lo que me piden aquí es el valor de la incógnita x. Entonces, si acá es el ángulo recto, estos son los catetos y esto es la hipotenusa. Entonces me están pidiendo el valor de la hipotenusa. Entonces, para dar la solución, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, Pitágoras, vendría a ser así. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno de ellos también elevado al cuadrado. Y ahí va a salir el resultado de la operación. Bien, entonces vamos aquí, x cuadrado, 16 al cuadrado es 256, 12 al cuadrado es 144, x cuadrado es igual, 256 más 144 representa 400. La potencia va como raíz, x es igual raíz cuadrada de 400, por lo tanto x raíz cuadrada de 400 representa 20, y 20 vendría a ser el valor de la incógnita o también el valor de la hipotenusa. Entonces ese es el teorema de Pitágoras. No necesariamente la incógnita puede estar en la hipotenusa, puede estar en cualquiera de los catetos, tampoco no hay inconveniente en esa parte. Bien, este es el desarrollo entonces del primer ejemplo explicativo correspondiente al teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos ahora al segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Quiero calcular el valor de x en la figura correspondiente. Ahora, esto ya no es un triángulo rectángulo. Es un triángulo, puede ser acutángulo, porque los ángulos son agudos. En este caso los ángulos son de 30 y 45. Pero 30 y 45 tienen un triángulo rectángulo especial, son ángulos notables. Pero ¿cómo yo identificaría de la figura el valor de x? Entonces, para eso le damos la solución representando nuevamente la figura adjunta. Dibujamos la figura igualito. Ahí está. Con los mismos datos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Aquí el ángulo es 30. Aquí el ángulo es 45. Aquí está la incógnita X, que no conozco.
y aquí representa 16. Muy bien. ¿Cómo halló el valor de X o el valor de BC de esa posición? Muy bien. Entonces, como ya hemos visto las líneas notables de un triángulo, entonces yo del vértice B, que no sé cuánto vale, le puedo trazar una altura. Ahí está, le trazo una altura, le puedo poner BH. Y al trazar la altura, ¿qué va a suceder? La altura es una perpendicular, o sea, es un ángulo de 90 para el lado izquierdo, o también puede ser para el lado derecho. Y ahí vamos a diferenciarlo con la sombreada distinta. Ya está, 90, esa es la altura. Muy bien, entonces, al trazar la altura que tengo dos triángulos notables, de ángulos notables. Entonces, ahora sí viene el complemento. De 30, su ángulo notable vendría a ser 60. Y 30 y 60 es un caso de triángulo rectángulo notable. 45, entonces aquí sería 45. ¿Por qué? Porque el ángulo es 90. Si el ángulo es 90, 30, 60, 45, 45. Y ahí tenemos dos triángulos notables. Ahora, en un triángulo, si yo represento por K, el otro triángulo ya no lo puedo representar por K, porque entonces no podría tener el mismo valor. Entonces, como tenemos dos triángulos, vamos a representar los lados constantes. Veamos. A ver, chicos, vamos con 30 y 60. 30, ¿cuánto vale? 30 es K, 60, K raíz de 3, y la hipotenusa representa 2K. Muy bien, ahora vamos con 45, 45. Ya no lo represento por K, le puedo poner otra letra. Entonces, ya 45 lo represento por A, y por A, entonces la hipotenusa vendría a ser A raíz de 2. Esa es la posición. A ver, puede ser cualquier letra, no hay problema, pero no puedo representarlo por K porque ya está interpretado en ese caso. O también podría ser, miren, 45. Si 45 es K, entonces aquí también representaría igual K, porque los ángulos de 45 son iguales. Ahí está. Entonces, aquí es K, acá sería K raíz de 2. Entonces, porque esta altura representa K para 45, los lados son iguales. Si aquí es K, acá también representa K. Muy bien. Ahora, aquí está nuestra incógnita. ¿Quién representa X? Entonces, X está representado por ¿quién, chicos? Por K raíz de 2. Ahora, para saber el valor de X, ¿qué debo conocer? El valor de K. Y el valor de K se encuentra en el lado izquierdo. Aquí, miren, observen. Aquí está. Este lado vale 2K, que representa 16. Entonces, 2K es igual a 16. Por lo tanto, K equivale a 8. Y si K vale 8, lo represento en X. Entonces, 8 raíz de 2 es el valor que representa X en esta figura adjunta. Entonces, eso es el resultado que tiene esta gráfica con respecto a los triángulos rectángulos notables. Por eso es importante identificar la posición que toman los lados de acuerdo al ángulo notable. Muy bien, chicos, nos vemos entonces en el próximo video de la explicación de estos ejemplos explicativos. Bien, jóvenes, ahora, como ya hemos visto la posición que toma los triángulos notables en un triángulo rectángulo, vamos a resolver un problema también explicativo. A ver, observen el problema. A ver. Una escalera de 15 metros de longitud es apoyada sobre una pared formando con un ángulo de 53 grados. Calcula la distancia entre el pie de la escalera y la pared. Bien, este es un problema de un contexto de la vida real, porque estamos hablando de la longitud de una escalera. Entonces, para darle solución a este problema,
tenemos que aplicar una gráfica, la representación de una gráfica. Bien, veamos, aquí va a estar la pared, ahí está la pared, miren, ahí está, esta es la pared, correcto. A ver, veamos, aquí voy a dibujar la escalera, ahí está la escalera, ahí está, miren ustedes, está la escalera, ahí está la escalera, ¿correcto? Muy bien, dibujamos la pared, ahí están los ladrillos si gustan, vale la forma, ahí está, la pared, ahí le dimos forma, ¿correcto? Esta es la escalera. Dice, una escalera de 15 metros de longitud, entonces la escalera tiene 15 metros de longitud, la escalera tiene 15 metros de longitud, y la escalera está apoyada sobre la pared, en un ángulo que forma de 53 grados, ahí está el ángulo, en 53 grados, entre la escalera y la pared. Calcula la distancia del pie de la escalera hacia la pared. Entonces nos piden esta distancia. Esta distancia nos están pidiendo. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Sabemos que la pared tiene una representación vertical. Entonces, si es vertical, aquí el ángulo es de 90 grados. Y observamos que aquí hemos representado gráficamente un triángulo rectángulo con ángulos notables. Si el ángulo acá es 53, entonces el notable vendría a ser 37. Y como ya tenemos la posición de los ángulos notables, entonces ahora vamos a darle la posición de los lados correspondientes. 37 le corresponde 3K, 53 le corresponde 4K, y la hipotenusa vendría a ser 5K. Entonces, la distancia entre el pie de la escalera y la pared, la distancia está representado por ¿quién? Por 4K. Entonces, para saber la distancia, ¿cuál es el valor de K? Muy bien, sencillo y fácil, representación. Observen aquí, ahí está. Si esto vale 15 metros y está representado por 5K, entonces 5K es igual a 15, por lo tanto K representa 3, 15 entre 5 es 3. Y ese 3 va aquí, por lo tanto, chicos, la distancia vendría a ser ¿cuánto? 9 no, 4 por 3 es 12 y sería 12 metros. Eso es la respuesta en este problema correspondiente. Bien, chicos. Bien, jóvenes, entonces para ya culminar la parte de los ejercicios correspondientes a los triángulos, rectángulos notables, ahora vamos a relacionar dos figuras en una. Calcula el valor de x más y, aquí falta y, calcula el valor de x más y en la figura correspondiente. Aquí tengo un triángulo rectángulo de 30, no sé cuánto vale la otra parte, y aquí tengo otro triángulo. Bien, para poder resolver esta gráfica, entonces vamos a darle forma a completar los datos de la figura. Para eso, la mejor manera es representar la figura más grande para ver los datos. Observen, ahí está. Ya está, es la posición. Entonces acá es un ángulo de 90, aquí también es 90. Lo puedo representar por A, por B, por C y por D, estos dos triángulos. El ángulo notable aquí es 30 y aquí el ángulo notable es 53. Pero puedo complementar. Si el ángulo es de 30, por lógica, el otro notable vendría a ser aquí 60 grados. 60, 30, 90. Ese es un triángulo notable.
Si el ángulo es 90 y 53, por lógica aquí representa ¿cuánto? 37. 37,53 el valor de C. Bien, X se encuentra aquí y Y representa esta parte. Y me piden la suma de ambos. Para eso tengo un dato. El dato de aquí, que vale ¿cuánto? Que vale 30. Ahora sí, son los datos de la figura más grande, más amplia para que ustedes puedan observar. Y ahora hagamos la solución a las incógnitas. Bien chicos, tiene que ver con los triángulos notables y la posición que toma sus lados. A ver, 30 es K, 60 es K raíz de 3, y la hipotenusa, ¿cuánto es? Es 2K. Esa es la posición que toma. Ahí está. Correcto. 37,53. Si yo en el triángulo de 30 y 60 representé por K, ya no le puedo poner al triángulo BCD de 37,53 la misma constante. Tengo que cambiar. Por eso le dije que puede ser A o B o cualquier constante. ¿Correcto, chicos? Bien, entonces vamos ahora a 37,53. Para cambiar color, 37 podría ser 3A, 53 es 4A, y la hipotenusa vendría a ser 5A. Ahí está la posición. Entonces, 37, 3A, ahí está. 53 es 4A y la hipotenusa es 5A. Bien, nos piden el valor de X más Y. Ya digo, ¿quién es X? X 4A. Ahí está 4A. ¿Y quién es Y? Es 3A. Entonces nos piden la suma de 7A. Y hay que encontrar el valor de A. Bien, entonces para encontrar el valor de A, le voy a dar espacio aquí. Voy a borrar esto. Ya saben cómo se representa. Y ya viene entonces la solución a este problema. Bien, veamos. Aquí está el detalle. 5A es igual a K. O K es igual a 5A. Primer dato. K es igual a 5A. Porque esta medida en ambos casos es K y para el otro triángulo es 5A. Pero además 2K es 30. Entonces podemos, primero borramos. Ya, a ver, triángulo rectángulo ABD así, ordenado. Entonces 2K representa 30. 2K representa 30, entonces K, ¿cuánto es? 30 entre 2 es 15. Ya tengo el valor de K. ¿Correcto? Vamos con el segundo caso. Triángulo rectángulo notable, ¿quién es? BCD. BCD, y ahí representamos. ¿Quién es? Aquí está el detalle. Ya, K, ¿cuánto vale? 5A. O 5A es igual a K. Es lo mismo. Pero como K vale 15, entonces 5A es igual a ¿quién? Es igual a 15. Por lo tanto, A representa 3. Entonces, el valor de A es 3. Si el valor de A es 3, entonces vamos a lo que nos piden. Acá sería 3 y 3 por 7, 21. Y 21 vendría a ser la respuesta de la suma de X y Y en esta gráfica correspondiente. Muy bien, entonces observen ustedes que no solamente se hace una gráfica, puede ser de 2 o más gráficas. Ese es el resultado que relaciona a un ejercicio de triángulos rectángulos notables. Bien, chicos. Bien, jóvenes. Ahora, en esta oportunidad, continuando entonces con los casos de los triángulos, en la teoría hemos visto que los triángulos, que existe la congruencia entre dos triángulos. Bien, la congruencia se da con respecto a los lados y con respecto a los ángulos acutángulos, o también puede ser rectángulos, no hay inconveniente en ese caso. Entonces, aquí tenemos los tres casos que existen de la congruencia.
Son 4 casos, pero los más factibles, los que más se utiliza, son estos 3 casos de congruencia entre 2 triángulos. Bien, entonces, observen aquí, ¿ya? Este caso, a ver, yo observo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A con PQR. Pero la congruencia, ¿dónde está? En los lados, miren. Lado, 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 lado y ángulo y ángulo. Entonces, la congruencia con respecto a los lados y a los ángulos vendría a ser lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, vendría a ser entonces el primer caso de congruencia. Lado, ángulo, lado. Ya está, eso es el primer caso que representa a la congruencia entre 2 triángulos. Segundo caso, observemos. Tengo alfa, beta y un lado congruente. Tengo alfa, beta y un lado congruente. Entonces, este caso ya no sería como el anterior. Ahora, el caso vendría a ser ángulo, lado, ángulo. La famosa representación ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso, observamos la figura y ya no tiene que ver con los ángulos, tiene que ver con los lados. 3 lados congruentes. Entonces, la congruencia entre estos 2 triángulos vendría a ser lado, lado, lado. Triple L. Ahí está, triple L. Entonces, significa que PQ con quién es congruente, por el símbolo, con MS, QR con quién es congruente, con MN, y PQ es congruente con quién, con NS. La posición toma de acuerdo al símbolo que va a estar ubicado el lado correspondiente, chicos. Entonces, estos es los 3 casos de congruencia. Y en los ejercicios que vamos a desarrollar, ustedes tienen que saber identificar la posición que toma estos casos de congruencia. Y si ustedes dominan esto, observan bien, analizan, entonces van a poder resolver cualquier ejemplo entre la congruencia de 2 triángulos. Bien, vamos a solución. Quiero calcular el valor de... A ver, vamos a ponerle el valor de alfa, ahí está. Quiero ver cuánto vale alfa. Muy bien, yo puedo representar por acá A, B y C y le puedo poner P, Q y R. Ahí está la representación de la figura. A ver, observemos. ¿Qué tenemos aquí? Observo que este lado es igual a este lado es igual a este lado, y el lado BC es igual al lado PQ, por la posición que toma la forma de los símbolos en los lados. Entonces, ¿un caso de quién? De lado, lado y lado. Muy bien, si es lado, 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 ahora debo identificar dónde va la posición que toma los ángulos. Veamos, el cuadrito, ¿con quién va? El cuadrito va con alfa. Si el cuadrito va con alfa, busco el otro cuadrito. Aquí está, el cuadrito va con ¿quién? Va con 2 teta. Entonces, este cuadrito, su lado, su ángulo opuesto es 2 teta, y este cuadrito, su ángulo opuesto es alfa. Entonces, por la posición que toma, alfa es igual a ¿quién? A 2 tita. Entonces, para saber el valor de alfa, ¿cuánto vale tita? No lo sé. Muy bien, pero al inicio de los triángulos, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es? 180. Entonces, al representar la figura, observamos que conozco los 3 ángulos. Entonces, 2 tita más 3 tita más 4 tita es igual a 180. 9 tita es igual a 180. ¿No, chicos? Por lo tanto, tita sería 180 entre 9, representa ¿cuánto? 20. Entonces, tita vale 20. Y si tita vale 20, entonces ese 20 va representado aquí. En conclusión, alfa ¿cuánto vale?
40 grados. Y le di solución a este ejemplo de acuerdo a la posición que toma quien los casos de congruencia entre dos triángulos. Y ese es el resultado de este primer ejemplo explicativo con respecto a la congruencia entre dos triángulos. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver un segundo ejemplo que relaciona a la congruencia entre dos triángulos y tenemos entonces como instrumento de insumo estos casos que tenemos. Y los que tenemos aquí relacionan la pregunta. Dice, calcula el valor de x en estos dos triángulos. Muy bien. Entonces, para poder saber el valor de x en estos dos triángulos, podemos representar ambos tal y como están. Veamos a ver. Ahí está. A, B, C. Aquí es 7, aquí es 5, aquí es 40. Y aquí representa 80. De igual manera, tal y como está, no le hacemos ningún cambio. P, Q, P, R, Q, P, R, Q. Aquí representa 80, aquí es 40. Aquí es 5 y aquí está 2x menos 3. Esa es la incógnita. Ya, a ver, ¿cómo relaciono para poder identificar el valor de x? Tengo que observar qué es lo que tengo. Aquí tengo un 5 y acá también tengo un 5. Correcto, aquí tengo un 40 y un 80. Acá tengo 40 y 80. Entonces, ¿qué caso es? El caso es ángulo, lado, ángulo. Es el caso ala. 40, 5, 80, 40, 5, 80. Muy bien. Entonces, si acá tengo 40, 5, 80, y aquí representa 7, ¿7 dónde está? 7 está en 80. Si 7 representa el ángulo de 80, en el otro triángulo también debo averiguar el ángulo de 80. Ahí está. 80 que representa 2x menos 3. Pero eso 2x menos 3 en el anterior era 7. Aquí también representa 7. Por lo tanto, chicos, 2x menos 3 es igual a 7. 2x es igual a 10. Y el valor de x representa 5. Y esa es la respuesta. ¿Ya ven? Sencillo, determinando la ubicación de los casos de congruencia. Bien, jóvenes, ahora entonces con este tercer ejemplo vamos a culminar los casos de congruencia que existen entre dos triángulos. Bien, ¿cuál es el detalle que tiene la gráfica? Ahora ya los triángulos no están separados. Ahora hay 1, 2, 3 triángulos en uno solo. Entonces, ahora vamos a ver el grado de dificultad que podemos encontrar con respecto a hallar la incógnita de la variable x en esta gráfica. La mejor manera de poder identificar los datos, ya les he dicho a ustedes, que en geometría tenemos que dibujar nuevamente la gráfica. A ver, dibujamos, grande, ahí está. Está representado, ¿ves? Así lo observamos mejor. Los símbolos, tal y como está, y todos los datos correspondientes que tiene. Ahí está, 70 aquí, aquí está x, y aquí representa 20. Bien, entonces le damos la representación a los vértices. Le ponemos A, B, C, D y E. Y ahí tenemos 3 triángulos. ¿Cómo encontrar el valor de x con respecto a la congruencia? Fácil, miren. Si observamos este valor, este lado es igual a este lado. Si aquí tengo x, aquí también tengo x. Por lo tanto, ya encontré la congruencia. Ahí está la congruencia. Ya encontré la congruencia. Ahí está. Entonces, podemos decir que el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDF.
DC, o E, o CD en el orden, CD, C, triángulo, CDE. Una vez que identificamos la congruencia, vamos a ver qué caso es. Lado, lado, ángulo X, ángulo X. Entonces, si aquí es 20, por lógica de la ubicación, entonces aquí vendría a ser ¿de cuánto? Vendría a ser 20 grados. Ahí está. Y es un caso de ¿quién? De ángulo, lado, ángulo. Ala. Caso ala. Ya está. Bien, una vez que ya representé cómo hallar el valor de X. Bien, vamos a recordar lo que hicimos en la definición de un triángulo. ¿Cuánto era la suma de los ángulos de un triángulo? Ah, era 180. ¿Y se acuerdan ustedes este caso? Este caso de aquí era A, BC, esto era el ángulo exterior y aquí eran los ángulos interiores. Le puedo poner A y le puedo poner B. ¿Se acuerdan? Entonces, A más B, aquí era igual al ángulo exterior C. Eso era la representación. Entonces, un ángulo exterior es igual a los interiores. ¿Y dónde lo podemos identificar eso? Aquí está, miren chicos. En el triángulo ECD. ECD. Observen ustedes. A ver, observen. Vamos a darle. Aquí está. Miren, observen bien. Ya identifiqué la congruencia. Lo que me interesa es saber el valor de X. Ahí está. La suma de los ángulos interiores es igual al exterior. Por lo tanto, X más 20, aquí es igual a 70 y ya salió. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto es? Es 50 grados. Y eso es la respuesta a este problema. Entonces, no necesariamente las gráficas tienen que estar separadas, pueden estar entrelazadas, puede haber dos o más. Entonces, lo que ustedes tienen que es identificar los casos de congruencia que deben tener ustedes ahí presentes. Muy bien, chicos, entonces, esos son los casos resueltos que hemos hecho con respecto a la congruencia entre dos triángulos. Nos vemos ahora en la próxima clase.